Corporaciones y fueros. La sociedad novohispana es una sociedad corporativa. Estaba organizada en grupos con diferentes privilegios y obligaciones. Tenían una posición marcada y fueros particulares. Los españoles gozaban de las mayores ventajas. Los criollos también gozaban de privilegios que los indígenas no tenían. A los indígenas se les respetaba sus tierras, pero debían pagar un tributo a los reyes. Los esclavos no tenían acceso a ningún fuero. La sociedad era considerada desigual y gracias a ello provocaba descontento en aquellos que menos tenían. Durante los 3 siglos posteriores a la conquista, el régimen político español pasó del absolutismo de los reyes de la Casa de Austria hasta el despotismo ilustrado de la familia Borbón. El monarca legisló y gobernó primero a través del Consejo de Indias, un cuerpo colegiado, y más adelante de un ministerio especializado. El virreinato fue establecido como forma de gobierno para la Nueva España en 1535. El virrey era el representante del monarca y como tal, la suprema autoridad ejecutiva, fiscal y militar, vicepatrono de la Iglesia y protector de los indígenas. Los gobiernos provinciales le estaban sujetos. La audiencia era el supremo tribunal, pero además desempeñaba el real acuerdo o aprobación obligatoria para las decisiones del virrey en asuntos graves. Hubo 2 audiencias, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara. Se aplicaron las leyes de Castilla y paulatinamente un ordenamiento especial, las leyes de Indias, encomiables por su espíritu protector, sobre todo de los indígenas. Sin embargo, legislación y órdenes llegaban de España sin participación de los habitantes de la colonia, muchas veces contrarias a sus necesidades y por lo tanto frecuentemente privadas de vigencia por el virrey mediante la fórmula de se obedece pero no se cumple. La organización político-social de la Nueva España se fundó en una rígida estratificación social y en un gobierno autoritario y exclusivista en favor de los españoles peninsulares que ocupaban los altos cargos gubernativos, virrey y oidores, o jueces de las audiencias principalmente, eclesiásticos y militares. Eran peninsulares los propietarios de las mayores fortunas. Los herederos de la clase peninsular, nacidos en México, los criollos, constituyen un segundo estrato. Habían consolidado riqueza principalmente en haciendas y minería. El hecho de no haber nacido en España los privaba, salvo casos excepcionales, del acceso a altos cargos oficiales y de las altas jerarquías en la Iglesia y en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lograron con el tiempo una importante mayoría en los gobiernos municipales. Había criollos desposeídos de fortuna, por lo general profesionistas, artesanos y pequeños empresarios o empleados. Relegados en la sociedad de origen europeo, la inconformidad cundió entre ellos y facilitó la penetración del pensamiento de los humanistas jesuitas del siglo XVIII, desterrados por orden real a fines de ese siglo, y de la Ilustración francesa. Los mestizos, germen del mexicano actual, ocupaban posiciones inciertas entre esta burguesía pobre de criollos y los indios. La raza nativa constituía la mayor parte de la población y estaba sometida a servidumbre pese a la protección legal y a la que les dio la Iglesia. Por último, las castas, resultado de las mezclas de todas las razas, sobre todo de la africana, constituían el último escalón. Su situación era de esclavitud o de aislamiento social. Cada clase social tenía sus propias obligaciones y derechos, cargas fiscales y prohibiciones. Eclesiásticos, militares y comerciantes gozaban de tribunales y privilegios especiales. El ejército realista se encargó de mantener el orden y en su momento de combatir a los insurgentes. Gran parte de su oficialidad era de origen criollo. Algunos desarrollaron papeles relevantes en el México independiente: Iturbide, Bustamante y Santana, siempre defendiendo el fuero militar. Las ideas y las instituciones resultantes de la Guerra de Independencia norteamericana y sobre todo de la Revolución Francesa alentaron la inconformidad con las desigualdades y exclusiones de criollos y mestizos y nutrieron la idea de autonomía y más adelante de separación de España. Finalmente, la decepción con la monarquía española a partir de 1808 y la amenaza del liberalismo nacido en Cádiz definieron la actitud de la oficialidad realista, de la oligarquía criolla
y de la Iglesia en favor de la independencia. Nueva España entró en su fase de consolidación. Se caracterizó por una estructura de gobierno integrada por el rey, la Real Audiencia, los alcaldes mayores y los visitadores, pero sin que ninguno poseyera la autoridad política de manera absoluta. Los frecuentes conflictos generados por la defensa de los intereses de los diversos grupos sociales fueron resueltos por medio de negociaciones, lo cual hizo innecesario un régimen autoritario basado en la fuerza pública. Los intereses se expresaban y defendían a través de las corporaciones, consulados, cabildos, órdenes religiosas, gremios que hacia principios del siglo XVIII se había consolidado. En lo económico se vivió una época de auge. La minería experimentó un crecimiento sostenido y la industria manufacturada, obrajes, molinos y el comercio interior y exterior tuvieron un gran impulso. El crecimiento de Nueva España. El auge económico. En el siglo XVIII, la Nueva España ocupaba una gran extensión territorial, casi todo México, y lo que hoy es Texas, Nuevo México, California y una parte de Arizona. Las complejas estructuras socioculturales que se desarrollaron en este vasto territorio dieron origen a la sociedad mexicana. Debido a las constantes guerras que España libraba en Europa, la economía novohispana creció aislada. Los virreyes y los funcionarios se limitaban a cobrar y enviar a la metrópoli los impuestos correspondientes. De los puertos de Veracruz y Acapulco, únicos autorizados para el comercio exterior, salían algunos productos, como plata, vainilla, cacao, y tintes naturales, como la granada, cochinilla y el añil, e ingresaban las manufacturas autorizadas por la corona, como sedas, especias y porcelana de China. En Nueva España, se producían y vendían para consumo interno telas de algodón, alimentos, cerámicas, ganado, etc. La corona se beneficiaba con más de 60 impuestos aplicados a todas las actividades económicas de la colonia, además de poseer el monopolio de varios productos. La transformación de la monarquía española. La decadencia del poderío naval español. Durante el siglo XVI, el Imperio Español ocupaba la península ibérica, el norte de África, una parte importante del continente americano y las islas Filipinas. Este territorio requería una administración eficiente, rutas de comunicación y medios de defensa capaces de resistir el ataque de otras naciones deseosas de expandir sus dominios. Desde mediados del siglo XVI, piratas, ingleses y holandeses, principalmente, retaron y vencieron al poderío naval español. Las pesadas naves españolas. Las pesadas naves españolas nada podían hacer contra las ligeras y ágiles naves de los bucaneros. No solo los bucaneros se beneficiaban con el botín, las ganancias se repartían con los soberanos, comerciantes, empresarios y banqueros que ponían en capital para tales empresas. En tiempos de paz, se dedicaban al contrabando en las colonias americanas. Las reformas en Nueva España. El nuevo estilo de los gobernantes. Hasta antes del siglo XVIII, los órganos del gobierno en Nueva España se habían conducido con cierta autonomía. La autoridad máxima era el virrey, cargo que siempre recaía en un español representante directo del rey. La Real Audiencia era el cuerpo administrativo dedicado a la vigilancia y aplicaciones de las leyes castellanas. Los ayuntamientos regían la vida de ciudades y pueblos. El cabildo de la catedral y los priores de las órdenes regulares gobernaban la Iglesia novohispana. En principio, todos los funcionarios eran españoles, pero a fines del siglo XVIII los criollos dominaban estas instituciones. A partir del ascenso de los Borbón al trono español, se emitieron unas series de ordenanzas y pragmáticas que restringieron más severamente la participación de los criollos en toda la estructura administrativa y de gobierno del virreinato. El arte y cultura en los años de la madurez del arte urbano. Las catedrales y los palacios. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, las construcciones novohispanas comenzaron a transformarse. Las cápsulas y torres de los templos, majestuosas e importantes, dieron un carácter singular al paisaje urbano. El barroco, estilo caracterizado por su exceso de ornamentos, entró a la Nueva España. Muchos de los primeros templos coloniales tenían techos a dos aguas, cubiertos de teja roja de barro. Estas techumbres se reemplazaron por bóvedas de medios cañón y cúpulas recubiertas por azulejos. La sociedad novohispana. El repunte demográfico y las tensiones sociales. El crecimiento de Nueva España no solo se reflejó en las construcciones o las actividades económicas, sino también en el aumento de la población, que creció de 2 a 6 millones entre los siglos XVII y XVIII. Las ciudades de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Guadalajara fueron las que más incrementaron sus habitantes.
Los indígenas, en franca recuperación durante el mismo periodo, representaban aproximadamente 60% del total de la población. Los españoles y criollos alcanzaban 18% y las castas, 22%. La crisis política, la demanda de representatividad y la insatisfacción política en las posesiones españolas en América. Las leyes castellanas aplicadas en todo el imperio español dejaban claro que había diferencias entre un grupo social y otro, según su origen y lugar de nacimiento. Sin embargo, en los siglos XVII y la primera mitad del XVIII, ese conjunto de leyes tuvieron poco eco en los virreinatos de América, pues se dictaron sin considerar la realidad. Los virreyes y otros funcionarios evitaron aplicarlas de manera estricta. Pero con la llegada de los Borbones al trono español, esta situación cambió. Estos emprendieron reformas para asegurar un mayor control administrativo y fiscal que diera a la corona más recursos económicos. Para lograrlo, la metrópoli requirió de los funcionarios leales y designó en los puestos más importantes del gobierno a españoles peninsulares y excluyó a los criollos nacidos en América. Del autonomismo a la independencia. El gobierno militar y el combate a la insurgencia. Con el inicio de la lucha por la independencia, las autoridades españolas endurecieron las medidas en la colonia, y persiguieron a los insurgentes con especial fuerza, secuestraron a familiares de los rebeldes, cometieron fusilamientos masivos sin juicio previo e implantaron el terror entre la población civil. Nombraron virreyes a militares de carrera. Francisco de Venegas, Félix María Calleja y Juan José Ruiz de Apodaca gobernaron la Nueva España hasta 1821. Calleja y Ruiz de Apodaca alcanzaron títulos nobiliarios al distinguirse en la lucha contra los insurgentes. El virrey de Apodaca, sucesor de Calleja, aplicó una doble política contra los insurgentes, ofreció indultos a todos los rebeldes y aplicó mano dura contra los que siguieron levantándose en armas.